Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy les traigo la historia de 7 días de salvación, un juego lanzado para la plataforma Symbian, y que recuerda al juego de Silent Hill, así que sin más distracciones comenzamos. Nuestra historia comienza con un novelista de terror, el cual se llama Salvatore Ken, quien vive en una antigua villa alejada de la ciudad. Ken se encuentra agotado de escribir una nueva historia, así que decide ir al cuarto de masajes a relajarse un poco. Al llegar ahí se da cuenta que el cuarto está lleno de sangre, así que decide buscar una salida y tomarse un tranquilizante. Luego de eso sigue viendo cosas extrañas, así que decide recorrer la casa. Al llegar a una habitación ve partes de mujeres en uno de los pasillos, sale de ahí y Ken decide escapar de la casa, pero las puertas y ventanas están cerradas. Al salir de aquella habitación un humo verde ha entrado en toda la casa. Ken parece que se va a desmayar, así que decide ir al cuarto de descanso. Al llegar el extraño humo desaparece, pero a Ken le duele la cabeza, así que decide descansar. Mañana será otro día. Ken despierta confundido en la cocina, así que revisa qué hay en ese lugar, pero le da hambre, así que decide ver qué hay en el refrigerador. Al ver el pedazo de carne decide ir a lavarlo, ya que la llave de la cocina está rota. Al ir a limpiar la carne aparece una sirvienta convertida en un monstruo. Ken sale corriendo hacia el pasillo tratando de escapar de esa cosa y preguntándose si eso fue real o solo fue un sueño. Al recorrer se encuentra con un tipo nada amigable el cual lo quiere asesinar. Ken se esconde de ese tipo. Al perderlo de vista Ken decide llamar a la policía, pero para eso debe ir a la sala de recepción del segundo piso. Al intentar abrir la puerta su pie se atasca en una vía de tren. Ken se zafa y logra cruzar la puerta, pero se pregunta qué hacía una vía de tren en el pasillo. Al revisar se da cuenta que el pasillo ha vuelto a la normalidad. Al llegar a la habitación intenta pedir ayuda, pero la línea está cortada. En eso se da cuenta del sonido que provoca la campana. Para hacerla sonar deberá recolectar unos engranajes para hacerlo funcionar, con la esperanza de que alguien lo escuche y venga. Al ir recolectando los engranajes el tipo alto lo persigue de nuevo. Ken se esconde en un cuarto de cine, el tipo rompe la puerta y intenta buscarlo. Al no hallar nada se desespera y toca el proyector provocándole la muerte. Al conseguir la llave que traía ese tipo sale hacia el exterior donde estaba el reloj. Al intentar hacer que funcione unas rocas caen encima de él. Parece ser que la suerte no está de su lado. Afortunadamente a Ken no le cayó ningún ladrillo, así que decide ir al balcón que conduce al tejado para comprobar el problema. Al entrar a la habitación se encuentra con una niña la cual le entrega un cubo Rubik, pero al escuchar a Madman escapa. Ken le intenta seguir pero no la encuentra. Ken siente que ya la conocía pero no recuerda de dónde. Escucha un ruido en la sala de proyecciones, así que decide ir allá, pero se encuentra con la habitación distorsionada. Al no ver puerta alguna decide ir por la tubería de ventilación. Al ir avanzando una espada cae al lado de él, tal vez le sirva para enfrentar a esas extrañas criaturas. Al ver una cabeza de ciervo decide buscar su otro cuerno. Al encontrarlo abre una caja fuerte donde encuentra una foto antigua y la llave del ático de la puerta derecha. Al abrir intenta seguir a la chica preguntando quién es. Al entrar a un corredor se encuentra con un hombre extraño al cual Ken no parece agradarle. El hombre le dice que se debe ir de esta casa lo más rápido posible antes de que sea muy tarde. Ken lo ignora y sigue su camino. Al recorrer el pasillo unos recuerdos borrosos lo invaden haciendo que recuerde el nombre de la chica, la cual se llama Sara. Al entrar en una habitación se encuentra con el hombre gigante el cual se hace llamar Madman. Ken está confundido, le pregunta cómo sobrevivió a la electrocutación y qué ha hecho con la chica. Madman lo interrumpe y le dice que ella es su hija. Sin más opciones Ken comienza a pelear con Madman. Al acabar con él consigue la llave de la torre del reloj. Al dirigirse para allá se encuentra con la chica agonizando. Ella lo reconoce pero Ken aún no. De pronto vuelven los recuerdos borrosos de su pasado. Al descubrir quién es, repite Kate. Kate le dice que no se preocupe. Ken le intenta ayudar pero es demasiado tarde. Kate ha muerto en sus brazos.
Después de que Kei desapareciera misteriosamente, Ken se dirige a la torre del reloj ya que este dejó de funcionar. Al ir recorriendo encuentra una nota misteriosa manchada de sangre la cual decía invítame a salir. Confundido sigue su camino hacia la habitación del reloj, pero el péndulo se ha salido de la barandilla por lo que el reloj dejó de funcionar. Ken, cansado y sin saber qué hacer, decide ir al segundo piso para buscar una salida. Al ir recorriendo se encuentra con una estatua misteriosa la cual tiene un jarrón vacío. Al ir recorriendo buscando la pieza faltante, encuentra una nota la cual decía que hay una puerta trasera en el primer piso, tal vez una posible salida. Al encontrar la pieza faltante la coloca en la estatua, en eso aparece una soga. Ken parece que se va a suicidar, pero en eso sale del trance, confundido y asustado se dispone a buscar una salida, toma el rubí de la estatua tal vez le sirva más adelante. Al entrar en el cuarto de las sirvientas se da cuenta que tiene una llave así que Ken se las ingenia para arrebatársela. En eso ve a un niño huyendo de una sirvienta. Al entrar en la habitación donde estaba el niño, al entrar al cuarto donde se escondió Ken habla con él, prometiendo que escaparan los dos juntos. Al ir avanzando se encuentra con partes de mujeres, una habitación oscura donde está la llave hacia el exterior y la mujer obesa persiguiéndolo. Al lograr obtener la llave sale hacia el jardín trasero, se dirige hacia una puerta de hierro. ¿Será que esta puerta da al exterior? Al intentar abrir la puerta, la estatua que estaba en el jardín cobra vida. Ken recoge una escopeta que estaba en el suelo, así que comienza a pelear con la estatua. Al acabar con él, Ken intenta salir de ese lugar, pero al abrir la puerta se encuentra con un sitio parecido al infierno. Al ir recorriendo deberá resolver varios rompecabezas y enfrentarse a las criaturas extrañas de ese lugar. Al abrir una puerta bloqueada se dirige a una cárcel donde hay criaturas encerradas y cuerpos humanos devorados. Ken encuentra una llave en un prisionero sin saber que activaría una alarma que informaría a las criaturas de dónde estaba. Luego de eso sigue recorriendo el lugar hasta llegar a una cocina destruida. Ken agarra un pedazo de carne podrida para distraer a las criaturas. Al seguir recorriendo se topa con una puerta con un rostro humano pegado, y parece ser que en su pecho tiene un anillo incrustado en él. Ken lo agarra, tal vez le pueda servir más adelante. Al abrir una puerta secreta Ken se encuentra con una sombra extraña la cual dice ser su amigo y que nos ayudará a salir de la mansión, pero en la conversa nos revela algo impactante, nos cuenta que hay una conspiración en contra de él, ya que lo quieren muerto, y también revela que Madman, también llamado el hombre gordo, sigue vivo. La sombra le dice que le ayudará a encontrar a Kate, en eso desaparece. Al ir avanzando en un pasillo encuentra un rompecabezas con un rostro humano el cual tendrá que resolverlo. Al abrir la puerta se encuentra con Madman el cual lo noquea. Al despertarse Ken se da cuenta que está atado, pero en eso Madman aparece con una motosierra para matar a Ken. Ken se logra zafar, parece ser que tendrá otro combate con Madman. Al derrotarlo aparece la sombra el cual le dice que van a destruir a la conspiración que está detrás de esto.
Ken sigue avanzando pero en eso se encuentra con Kate convertida en un monstruo. Ken huye hasta un pozo donde aparece una mano humana, Ken le pone el anillo el cual toma un tono rojizo. Parece ser que esto le servirá más adelante. Al ir recorriendo se encuentra con un cuerpo humano partido a la mitad en una puerta, Ken le pone el anillo pero en eso aparece una criatura partida a la mitad la cual quiere matar a Ken, y también un corazón que estaba en esa puerta. Al ir recorriendo se topa con una puerta con una balanza. Ken le pone el corazón y esta se abre. Al ir avanzando por la habitación se encuentra con el anciano. Él le dice a Ken que tiene que hablar con él. A Ken no le interesa pero el anciano le pide que se calme, pero Ken le dice que no ha visto el peligro que hay en este lugar, las criaturas y la sangre que había en el anterior cuarto. El anciano le dice que se tranquilice y que le va a contar lo que está pasando. Nos cuenta que Ken está en coma y que tendrá que enfrentar a un último monstruo. Ken le dice con qué arma se va a enfrentar a ese monstruo. El anciano le dice que primero debe saber qué tan fuerte es y que lo esperará de regreso aquí mismo. Al ir recorriendo en un espejo Ken se encuentra con el mismo en blanco y negro. En eso Ken se da cuenta quién era esa sombra misteriosa. La sombra y Ken comienzan a discutir hasta llegar a un duelo. Ken intenta atacar a la sombra pero esta le dispara, provocando que Ken regrese a la habitación. Ken va a hablar con el anciano. Él le dice que debe tener confianza y le entrega un cuchillo que le va a servir para pelear con la sombra. Ken luego de derrotar a la sombra se encuentra desanimado ya que no ve ningún cambio en sus alrededores. Esto aún no ha acabado. El anciano lo trata de animar pero en eso Ken dice que su voz le recuerda al Dr. Smith, revelando el nombre de este personaje. En eso cuenta que hace varios meses sufrió un accidente automovilístico lo que le dejó en sillas de ruedas temporalmente. Ken dice que se encerró en su habitación y a veces tenía insomnio al escribir sus novelas, por lo que tuvo que tomar tranquilizantes, pero Ken no lo pudo soportar por mucho tiempo así que decidió ir donde el Dr. Smith. El doctor se alegra que al fin Ken comience a recordar pero Ken sigue sin recordar al anciano, sin saber que él es el Dr. Smith. El doctor le dice que ha experimentado una elección difícil por lo que el resto del camino lo debería resolver solo. El doctor se comienza a alejar del Ken no quiere que lo deje solo. El doctor le dice que lo siga y así encontrará la respuesta. Ken confundido decide seguir al doctor. Al ingresar a la habitación Ken se sorprende al ver cómo está esa habitación pero ve un plato de comida así que sin más comienza a comer. Luego de eso ve la nota que está en la mesa la cual dice, llévalo a la fábrica cuando se desmonte y recuerda llegar a tiempo. Frank, Ken confundido piensa que está alucinando otra vez, y se pregunta en dónde queda la fábrica. Al salir del cuarto se encuentra con un pueblo en blanco y negro. Parece ser que está abandonado. A Ken parece darle un déjà vu. Parece ser que ya estaba ahí antes. Luego de recorrer un poco se encuentra con una taberna así que decide entrar a ese lugar. A Ken le parece extraño ese sitio ya que le resulta familiar. En eso ve una foto del Dr. Smith pegado en la puerta. Extrañado, sale de la taberna y decide buscarlo. Al recorrer el pueblo se da cuenta que la fábrica de delante es la misma que el de la foto, así que se dirige para allá, pero al ir recorriendo algo llama la atención de Ken, un monumento que conmemora a los soldados caídos en la guerra y abajo de él un graffiti el cual dice Ken tonto. En eso volvemos al pasado de Ken a cuando era un niño, vemos cómo era su infancia, como Kate era su única amiga y también vemos como Ken era un chico tímido. A recordar su casa, a Kate pero no recuerda porque el anciano está en la ciudad, tal vez lo conoce, así que decide investigar en la casa anterior. Lo que encuentra es una foto de él y el niño que escapaba de la señora gorda, pero Ken no logra recordar quién es ese niño. Al oír un ruido en la ventana se da cuenta que es el niño quien lo está invitando a jugar. En eso se va. Ken sale afuera a buscar al niño, pero en eso lo ve en una esquina corriendo. Ken lo sigue y se encuentra con un antiguo patio de juegos. En eso un recuerdo pasado pasa por su cabeza. Ken recuerda cuando era niño, dos niños le hacían bullying pero él tenía un amigo llamado Sam el cual es el niño que escapaba de la señora gorda. Él y Ken eran buenos amigos. En eso Ken vuelve al presente pero se da cuenta que Sam ya no está. En eso recuerda un ferrocarril pero Ken tiene un mal presentimiento sobre ese lugar así que va a comprobar que todo esté bien. Al llegar a la vía de trenes donde había varios ferrocarriles abandonados, en eso Ken ve en las vías un enorme charco de sangre. Su cabeza le comienza a doler más, pero en eso vuelven sus recuerdos pasados. En este recuerdo Sam y Ken estaban buscando rocas preciosas. En eso Ken encuentra una piedra verde y se lo muestra a Sam. Sam le dice que es solo una simple roca y lo lanza hacia las vías. Ken intenta ir tras ella pero Sam lo detiene, diciéndole que iría por esa roca. Al ir caminando uno de sus pies
Se atora en las vías. Ken ve esto y intenta ayudar a Sam antes de que se acerque el tren. Sam, al ver su final cerca, empuja a Ken, salvándole la vida y así muriendo Sam en el proceso. En eso Ken sale del trance y vio lo que hizo en el pasado. Con un profundo arrepentimiento vuelve a la taberna a desahogar su culpa. En eso otro recuerdo surge. Ken recuerda que intentó pedirle ayuda al tabernero, pero su impacto fue más fuerte, que al final no pudo contar nada de Sam. Al salir del trance, Ken recuerda el nombre de su padre Frank, así que va a su antigua casa, a la habitación de su padre. Tal vez él lo pueda ayudar. En eso ve una foto familiar rota, un traje militar, tal vez estuvo en aquella guerra. Luego de eso sale de la casa y se arrepiente de haber abandonado a su padre así. Luego de eso ve una casa y recuerda que era la de Kate. Al entrar comienza a recordar el tiempo que pasaba con ella resolviendo un cubo Rubik, pero en eso el padre ebrio de Kate se levantó molesto y ese hombre era Madman. Kate le dice a Ken que se esconda. Ken lo hace, pero luego de escuchar unos sonidos de dolor en la habitación superior fue a ver. Al ver cómo Madman golpeaba a Kate hizo ruido y se fue a la otra habitación. En eso encuentra a Kate malherida. Ken le ayuda a levantarse y escapan por una puerta secreta, pero Madman los encuentra y los comienza a perseguir. Al lograr escapar, Ken y Kate están en una iglesia abandonada. En eso Kate comienza a tocar el piano y nos confiesa el dolor que siente, por lo cual nos dice esto. Ken, tal vez pienses que todos los demás niños son más felices que tú porque tienen la protección de papá y el cuidado de mamá. Crees que tienen buena comida, ropa limpia y nueva y muchos juguetes, pero ese no es mi caso. Justo como lo que viste hoy está. No es la primera vez que pasa esto. Como anhelaba salir de aquí, deshacerme de esta pesadilla, pero no hay nada que pueda hacer excepto sufrir en silencio. Esto hace que mi corazón se sienta cada vez más dolorido e incluso duda del sentido de vivir. Es por eso que quería ayudarte, Ken, porque tú y yo somos iguales. Somos solo niños desafortunados. Cuidarte me hace sentir que puedo ser una buena persona a través de tus ojos. Puedo ver gratitud y confianza. Es una buena sensación. Me hace sentir que vivir no es tan difícil. Sí, Ken, no soy tan amable y egoísta como tú pensabas al ayudarte. En realidad estoy satisfaciendo mis propias necesidades internas. Sin embargo, ahora todo ha terminado y has visto mi secreto más importante. Supongo que nunca quieres volver a verme, ¿verdad? Esto es lo último que quería que pasara, pero no se puede deshacer de todos modos. Gracias por sacarme, pero estos incidentes nunca terminarán. Creo que es hora de decir adiós. ¿Por qué? No es justo que no podamos vernos. Solo digamos adiós. Ken sale del trance y se entristece al recordar esas palabras. Luego de eso Ken recorre la iglesia. Al final de esta ve un confesionario, por lo cual entra. En eso otro recuerdo surge. Ken está arrepentido por lo que pasó con Sam, pero en eso un hombre ha venido a confesarse. Ese hombre es su padre. Frank cuenta que la guerra le dejó varios traumas, su hogar estaba en ruinas, su esposa lo abandonó, es un borracho, la relación con su hijo Ken ha empeorado, es un alcohólico. Ken confundido sale del trance y recuerda otro evento el cual Frank no estaba de acuerdo con que se juntara con Kate. En eso comienza a discutir con su padre hasta alejarse de él. Frank lo llama, pero Ken solo se aleja. Y bueno, en este punto, hay dos finales, los cuales son el bueno y el malo, así que Ken, dependiendo de las acciones que ha hecho los anteriores días, tendrá su destino. Ken se despierta adolorido con su cabeza, pero en eso se da cuenta que está de vuelta en la oficina. Ken se extraña al estar en la oficina, cree que está soñando o si los eventos de los anteriores días van a suceder otra vez. En eso sale a explorar para ver si todo es normal o sigue siendo una pesadilla. Luego de recorrer los cuartos, y encontrando llaves se dirige hacia la sala, pero ese humo verde vuelve a aparecer, así que se esconde en una habitación. Al tranquilizarse decide salir, pero ese humo aún no se va, así que decide ir a la sala donde ese
humo desaparece. En eso en una mesa ve una carta de Kate, le mandó una guía de cómo hacer una máscara de gas. Ken no puede creer que esta sea una carta de Kate, así que se dirige a la puerta principal, intenta pedir ayuda, pero nadie responde. Después de un momento un trabajador de la empresa de desinfección oye los gritos de Ken. Ken le dice que abra la puerta, este lo hace. Pero al abrir la puerta nos encontramos con Madman, parece ser el fin de Ken. Ken está arrepentido de todo lo que ha hecho, como trató a su padre y cómo se encerró en su propio mundo. Ken despierta confundido con un dolor de cabeza, así que recorre la casa buscando llaves y resolviendo acertijos. Al encontrar una escopeta en un armario, se da cuenta que aún sigue en su pesadilla, así que comienza a recorrer la casa hasta llegar a la sala principal, pero en eso la mujer obesa lo noquea, llevándolo al infierno. Ken se levanta asustado y se da cuenta que su sirvienta es totalmente normal, parece ser que sufre alucinaciones, todo lo vivido, todo lo malo que pasó en su pasado lo atormentaban, pero Ken decide poner fin a esos pensamientos negativos. Es hora de alejarse de esa oscuridad, ya que el escape y la esperanza van en direcciones opuestas. Parece ser que Ken pudo salir de ese lugar. Y bueno, si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Nos vemos a la próxima.